Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría estar de nuevo a esta hora de la noche en una escuela más, en la dinámica de Casas Cornelio. Qué lindo compartir con ustedes reino. Qué bonito que podamos compartir el reino, que podamos sembrar el reino. Es realmente una bendición tremenda. Yo estoy feliz por este tiempo maravilloso. Estoy feliz por todo lo que el Padre está haciendo. Gracias por estar cada noche juntos, participando de todo lo que el Padre tiene con nosotros, participando de las bendiciones, participando de la gracia, porque esto es una gracia. El reino de Dios es una gracia. El reino de Dios ay Dios mío, es una delicia, es una pasión, es una gloria, es una hermosura, es un hobby. Es un entretenimiento, es una verdad, es la eternidad, es el destino, es el todo, es la doctrina, es el mensaje, es el todo y por el todo que el Eterno envió a su Hijo. Amén. Entonces el reino es poderoso. Esta noche es una noche linda. Vamos a compartir toda la escuela, señores, a compartir toda la escuela en nuestros perfiles, en vivo, directo, a compartir para bendecir a Latinoamérica, para bendecir a Iberoamérica en una de las escuelas más fuertes del planeta. Una de las pocas escuelas que está trayendo luz de reino, porque vamos a estudiar reino. Estamos estudiando reino. No sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Estamos estudiando reino. Estamos adentrándonos al reino. Y esta es una joya del continente. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Bienvenida a Latinoamérica. Bienvenida a Iberoamérica, Europa, África. Bienvenido el centro de la América, bienvenido el sur de la América, bienvenida a la gente linda, no tengan miedo. No es casualidad, yo no sé si usted está viendo la escuela porque estaba picándole al celular y encontró la escuela. No sé si vio la escuela porque alguien le habló de la escuela. No sé si vio la escuela porque por accidente, por casualidad o porque Dios lo mandó. Pero le aseguro que si usted está aquí y descubrió esta escuela es porque el Eterno tiene algo con usted. No deje que nadie le influencie con esta escuela. Usted no es ningún idiota, usted no es ningún niño. No pregunte a nadie, siéntese y tome la Sagrada Escritura. Y ahí el Señor le va a revelar a usted si esto realmente, ¿verdad?, es de Dios o no es de Dios. Si usted considera que esto no es de Dios, chao pescado. Pero si usted considera que algo está pasando aquí, que es del Espíritu, que algo está pasando aquí, que es del Señor, entonces no se vaya. Que ninguna pulga lo saque, que ningún piojo lo saque, que ningún líder lo saque, que ni Babilonia no lo saque, que nadie lo saque, continúe. Señores, si hemos perdido el derecho de aprender, somos esclavos. Si hemos perdido el derecho de ser libres, somos esclavos. Si hemos perdido el derecho de indagar, somos esclavos. Si hemos perdido el derecho de opinar, somos esclavos. Si hemos perdido el derecho de ser libres, somos esclavos. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces déjese libertar. Y no deje que ningún viento lo mueva. Siéntense. Ya hemos aprendido teología, hemos aprendido raíces hebreas, hemos aprendido griego. Ya no les parece que estuvo bueno. Ya nos hablaron un poquito los evangélicos. Ya nos hablaron un poquito los católicos. Ya nos hablaron un poquito los testigos de Jehová. Ya nos hablaron un poquito los mormones. Ya nos hablaron un poquito Buda, Alá, Vudú y todas sus cositas. Ya nos habló un poquito los coaches del siglo XXI. Ya nos habló un poquito la economía desviada. Ya nos habló un poquito la ONU y su hipocresía. Ya nos habló un poquito, ¿verdad?, la política mundial desviada, la izquierda y la derecha enferma. Ya nos hablaron, ¿verdad?, un poquito. Ahora dejemos que el reino de Dios hable, que el reino de Dios grite. Y después de eso,
¿verdad? Entonces tomemos la decisión premium de nuestra vida, que es el evangelio del reino, seguir su reino, seguir su palabra, para que haya un rompimiento de la mente, un rompimiento del alma, un rompimiento del espíritu, un rompimiento en las ideas, un rompimiento en las estrategias, un rompimiento, ¿verdad?, en todo eso que no ha funcionado por años, porque no ha funcionado, y si no ha funcionado no sirve, punto. ¡Wow! Fuerte. Vamos a entrar entonces en la escuela dinámica de Casas Cornelio número 48, Israel, las naciones y el Mesías. El reino había llegado. Israel, las naciones no estaban preparadas para este evento de la eternidad. Ni Israel ni las naciones estaban preparados para este evento, para el cumplimiento maravilloso, el cumplimiento magistral, el cumplimiento profético, el cumplimiento de eternidad, ¿verdad? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué profecía más firme! ¡Qué profecía más pedagógica! ¡Qué profecía más histórica! Profecía pedagógica, profecía histórica, profecía profética, profecía textual, profecía cultural, profecía en todas las dimensiones. Tuvo su cumplimiento magistral con la llegada del Mesías en su primera aparición física sobre la tierra. Entonces, Salmos capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No estaba preparada Israel y no estaban preparadas las naciones y no estaba preparado el planeta para este evento glorioso de la visitación de Dios, de la visitación del Emmanuel, que vino para remover los escombros, que vino para alinear lo torcido, ¿verdad? Que vino para enderezar a los hijos, que vino entonces, ¿verdad?, para hacer el cuchillo en la garganta del sistema, el cuchillo en la garganta de los paradigmas babilónicos y religiosos, ¿verdad? El cuchillo de Dios matando toda la iniquidad de la tierra, toda la iniquidad que quiso detener el propósito de Dios para la tierra. Tremendo. El Mesías era un estorbo para Israel y las naciones, porque no vino como aliado de la agenda del sistema en turno. Vino como Dios mismo a ordenar todo lo torcido y a reunir los hijos con el Padre. Él vino para romper lo torcido. Él vino para reunir a los hijos con el Padre. Él vino para traer la restitución. Él vino para restituir y unir y reunir a los hijos con el Padre. Poderoso, tremendo. Y el sistema no entendió. Las naciones no entendieron. Israel no entendió. Porque el príncipe de este mundo los encegueció, los atontó, los cegó. Y porque tenía que ser así por cumplimiento de la profecía. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6 es poderoso. Porque viene a romper, ¿verdad?, el control de la ley. Viene a romper el control del sistema. Viene a romper el control de Babilonia. Y viene a decirle al sistema, ¿verdad?, que si quieren ver al Padre tienen que usar el camino. Que si quieren conocer al Padre tienen que usar la verdad. Y que si quieren llegar al Padre tienen que pasar por la vida, por uno que iba a venir a darles la vida, ¿verdad? Entonces esto es terrible para ellos, porque ellos se creen los dueños del Eterno, ¿verdad? Eso es lo que se creía Israel, el dueño del Eterno, la matriz del Eterno, la matriz de religión, la matriz de Dios. Y ahora viene el Mesías a decirles que si quieren ver al Padre, que si quieren tener amistad con el Padre, que si quieren ser uno con el Padre, tienen que aceptarlo a Él, tienen que pasar por Él. Esto fue el colmo de los colmos. Esto reventó la olla. Esto fue tremendo, tremendo, fuerte, fuerte. Juan capítulo 14, verso 6, el Mesías les dijo: yo soy el camino.
Y he venido para enderezar sus obras, para enderezar sus caminos torcidos, para enderezar su mensaje, para enderezar su culto, para enderezar su rito, para enderezar sus tradiciones, porque están torcidas, embarradas de iniquidad, embarradas del inicuo, embarradas de apostasía, embarradas de anticristo, embarradas de falso profeta, embarradas de tiniebla. ¡Wow! Fuerte. No es fácil escuchar esto para un rabino, para un hombre estudiado de la Torá, para un hombre que conoce la ley. Esto es terrible. Este fue el colmo de los colmos. ¿Cómo este hombre se atreve a decir, número uno, que él es hijo de Dios? Y número dos, se atreve a decir que ahora él es el camino. ¿Qué cosa? ¿Es él el que nos va a llevar a Dios? ¿Es él el que nos va a enseñar? ¿Qué se cree? Ahora que nosotros les estamos trayendo el reino a muchas personas, algunos saltan con ronchas y se les para el pelo como los Simpsons y dicen, ¿y este que se cree? ¿Y este que se piensa? Si nosotros tenemos 20 años de teología, nosotros tenemos 30 años de pastorado, nosotros hemos fundado 300 iglesias, nosotros hemos escrito libros, nosotros hemos hecho aquí, nosotros somos la mamá de los apóstoles y el Tarzán de los apóstoles y somos todo lo que quieras. ¿Qué se cree en este con su temita de reino? Esto es fuerte. Por eso es que necesitamos que el reino de Dios venga para desbaratar, venga para romper. Solo personas determinadas y personas ungidas se van a rebelar contra el sistema en turno. Un sistema, porque Babilonia es terrible, pero la ramera es la matriz. O sea, la ramera es Babilonia, la ramera es religión. Vamos a ponerlo más sencillo para que lo entendamos. La ramera es religión y las rameritas es la política, es la economía, es las artes, los deportes, ¿verdad? La izquierda, la derecha, el vudú, esas son las rameritas, pero la ramera es religión, llámese católica o evangélica, todo ese, ¿cómo se llama? Todo ese aparato religioso caduco, todo ese aparato religioso inicuo, todo ese aparato religioso enemigo del reino, ¿verdad? Esa es la matriz y esa es la gran ramera, que es la que controla a la política, que es la que controla, ¿verdad? Entonces, a la economía, a las artes, a los deportes, al vudú, a la brujería. La matriz de todo es la ramera. Fuerte. Entonces, esta verdad eterna fue el nuevo paradigma que rompió todo tipo de amistad con el Mesías y su mensaje. Ellos no querían al Mesías, porque aceptar al Mesías era aceptar su mensaje, aceptar al Mesías era aceptar su doctrina. Entonces para ellos eso no tenía que ser ni debía de ser. Querían cortar su cabeza, querían cortar su voz, querían cortar su lengua, querían matar propósito. Amén. Entonces, de nuevo, esta verdad eterna de Juan 14:6 fue el nuevo paradigma que rompió todo tipo de amistad con el Mesías y su mensaje. Ya que Israel y sus líderes se creen dueños del eterno, se creen las llaves para el acceso al eterno. Pero el Mesías les trajo la ruta, les trajo el camino, les trajo la puerta, les trajo todo, señores. Si ellos eran esclavos, el Hijo había llegado para liberarlos. Y Él se los habló claro. Que el esclavo no se queda en casa, el hijo sí se queda para siempre. Pero que si ellos verdaderamente querían quedarse con el hijo, tenían que aceptar la liberación del hijo. Y ahí es donde les ofrece y les dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si es que quieren quedarse en la casa, si no van a tener que salir de la casa. Ese es una orden para Israel y es una orden para las naciones. Es una orden para todos. Amén. Entonces Él trajo la ruta. Él trajo el camino, Él trajo la agenda de operación, la agenda de gobierno. Jamás Israel aceptaría este puente que une hijos y padres. Y más si el puente era el Mesías. Y esto desató la guerra, el odio y el rechazo. Esto desató la guerra, el odio y el rechazo.
Porque ellos, ¿verdad?, estaban acostumbrados, bueno, pues vamos al Padre y hablamos con el Padre y somos hijos del Padre y un solo Padre tenemos. Y el Mesías les dijo, se equivocan, ustedes son hijos del diablo, porque si no se atreven a escucharme a mí, o es que no escucharon al profeta Isaías que les habló que la Virgen iba a parir. Ustedes ya se dieron cuenta que la Virgen parió, esto fue un ruido, se dio cuenta todo el mundo. Este fue un ruido, la Virgen parió y ese fruto soy yo y ustedes me quieren matar y dicen que son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ajá. Sin embargo, ya estaba dicho por el Eterno, ya Él lo había establecido. Salmos capítulo 2, verso 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, 4 al 6. Ya puse mi rey sobre mi santo monte. Aleluya. De nuevo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El rey está puesto sobre Sión. Díganle a Babilonia que el rey está puesto sobre Sión. Díganle al sistema que el rey está puesto sobre Sión. Díganle a la religión y a todo humanismo que el rey está puesto sobre Sión. Y que el Padre no va a retroceder. Que el Padre va a hacer aquello que está en su espíritu. Aquello que está en su corazón. Amén. Entonces, todo estaba claro en la eternidad. Y estaba claro por decreto y juramento del uno solo. El Dios verdadero lo había gritado, establecido y decretado. Salmos capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Aleluya. O sea que el Hijo fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. O sea que Dios mismo engendró al Hijo en el mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, pero fue el Eterno mismo que engendró al Hijo. El Hijo fue engendrado por Dios mismo sobre la tierra para cumplir propósito y ser ese rey sobre Sión. ¡Wow! De nuevo, el Hijo fue engendrado por Dios mismo sobre la tierra para cumplir propósito y ser ese rey sobre Sión. Esa Sión habla de una dimensión del reino de la gloria de Dios, pero Sión también habla de la iglesia. Sión también habla de ese cuerpo glorioso, de ese equipo, de ese colectivo, de esos iguales, de esos hermanos que Él vino a levantar. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo, el ángel le dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Así como lo dice entonces Salmos 2:6, ¿verdad? A ver, no, Salmo 2:7. Dice, yo te engendré hoy, poderoso. Entonces, de nuevo, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Wow! Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será Dios mismo, aleluya, Dios encarnado, ¿verdad? Esa humanidad agregada a su deidad. Ese uno solo, amalgamado, unido, fundido, para manifestar la gloria de Dios y para pisar la cabeza de la serpiente. Tenía que venir el mediador de un nuevo pacto, a romper con sangre el decreto de muerte en contra de los hijos que esperaban al rey en Sión. Porque hay un grupo que lo esperaba en Sión, aleluya. Usted forma parte de ese grupo que lo espera en Sión, que lo adora en Sión. Ese grupo que ya está posicionado en Sión. Ese grupo que ya está metido en la presencia, metido en la gloria. Ese Dios mío, esa generación que está en rincones del planeta, en rincones de la tierra. Generación apasionada por el reino. Generación seducida por el reino. Generación que nunca mamó los pechos de la serpiente. Generación que siempre se pegó al reino, que tiene el calostro vivo, que tiene el calostro de la simiente pura, que tiene el reino metido en los huesos, metido en la sangre, metido en el alma, metido en el espíritu. Aleluya, poderoso, fuerte.
Amén. Santo. Colosenses, capítulo 2, verso 14 al 15. Colosenses, capítulo 2, verso 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz el acta de los decretos de la muerte. El poder de la muerte fue quebrado, el poder de la muerte fue destruido, y ahí se escribió en los siglos, y ahí se confirmó en la historia, y en los siglos de los siglos y de los siglos, y los siglos de los siglos lo gritarán, ¿verdad? Que fue con su sangre, que fue con su vida, que se rompió el poder de la muerte para convertirse en el camino al Padre, para convertirse en la verdad del Padre, y para convertirse en la vida del Padre, porque era Dios, el Emmanuel, visitándonos en el Hijo, Dios con nosotros en el Hijo. Entonces Él mismo, ¿verdad? Trayendo la naturaleza del cielo, trayendo la naturaleza del Padre, para hacer que los hijos retornen al Padre, para hacer que los hijos vuelvan al Padre. Aleluya. Amén. Y despojando, el verso 15, esto me parece espectáculo. Esto es de película. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió. ¿Por qué los exhibió? Porque los humilló, los rompió, los venció, número 1, con una carne sin pecado, y los venció, número 2, con una muerte ilegal, porque Él murió sin deber nada, pagó algo que no debía, y era puro y era santo. Bendito su nombre. Él es poderoso, aleluya, fuerte. Por ello la guerra de la serpiente se desató en contra del Mesías, en contra del Hijo sobre su casa, en contra del Rey sobre Sión. Moisés es el autor de la gloria en Egipto. Es el autor de la liberación de los hijos, la salida del cautiverio y el comienzo de Israel como nación. Su historia, o parte de su historia, nace con Moisés, pero superior a Moisés es el hijo de la casa, superior a Moisés es el autor del nuevo pacto, superior a Moisés es la sangre, es el camino, es la verdad, es la vida. Aleluya, poderoso. Pero el mayor, el hijo sobre su casa, el que la creó, había llegado como el puente de entrada y acceso al Padre. ¿Es esto o no hay nada? Es como cuando te ponen el precio del pan y te dicen: esto es lo que vale el pan, si lo quieres, si no, déjenlo. ¿Es esto o no es nada? ¿Es esto lo que tengo? Y si no, pues busque su camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Les anuló todas sus cosas, les anuló la agenda, les rompió todo, les rompió su pectoral, les rompió, ¿verdad?, sus cositas, les quebró todo, y les dijo: señores, todo lo que ustedes hacen, sus ritos, sus tradiciones, sin mí no tienen sentido, sin mí no tienen vida, sin mí no hay nada. No es fácil, señores, por favor, esto es muy difícil. Es muy duro que alguien de la noche a la mañana venga a tumbarte toda tu doctrina de 30 años, de 50 años, todas tus ideas, todas tus cositas, todas sus, ¿verdad?, tus conexiones con humanismo. Y venga y te rompa todo. Esto es muy fuerte, esto es muy tremendo, pero había venido el Santo para romper todo, ¿verdad? Esto es muy fuerte. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6. Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Acuérdense que siervo es doulos en griego, y doulos es esclavo. Entonces Moisés era esclavo de la ley, pero había venido Cristo, el Hijo, el que liberta. Entonces todos aquellos que beben de los pechos de Moisés, ahora ha llegado el Hijo que liberta. Ustedes deciden si continúan bebiendo, mamando de los pechos del legalismo, mamando de los pechos de la ley, ¿verdad?, de un hijo esclavo de la casa, cuando ahora ha venido el Hijo que libera, el Hijo que liberta. Ustedes decidirán si continúan mamando leche, ¿verdad?, de esclavitud, o si beben entonces la leche del reino. Tremendo. Fuerte. De nuevo,
Hebreos 3, 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, o sea que era esclavo, ¿verdad? Para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Quién iba a decir eso? Pues lo que se iba a decir en Cristo, porque en Él se cumplió todo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, ¿verdad?, firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de Cristo Jesús, no en nuestros propios méritos, ¿verdad? Por ello tenía que ser engendrado por Dios mismo a través del Espíritu Santo en un cuerpo terrenal sin pecado. Tenía que ser así para destruir y para libertar a los esclavos desde su misma posición. Porque Él descendió y se humanizó y descendió abajo a la posición de los hombres, para desde su misma posición, ya no como un esclavo sobre la casa, sino como un hijo sobre la casa. Un hijo, ¿por qué? Porque era un hijo libre, era un hijo del Padre, era un hijo amigo del Padre. Hijo, ¿por qué? Porque todo Israel, desde Adán hasta nosotros, ¿verdad?, se apartaron de Dios y dejaron de ser hijos, pero Él vino desde arriba en la posición de hijo para enseñarle a los esclavos a romper las cadenas y colocarse en el nivel de hijo. Por eso Él dice: el hijo llegó, y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Hey! Poderoso. Amén. Gracias, Padre. Por ello tenía que ser engendrado por Dios mismo a través del Espíritu Santo en un cuerpo terrenal sin pecado, para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿A quién les iba a salvar? A Israel y a las naciones. Mateo capítulo 1, verso 20 al 21. Mateo capítulo 1, verso 20 al 21. ¿Verdad? Y pensando él en esto, José estaba pensando en dejar a María, ¿verdad?, por lo que había oído. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces está claro que la salvación no venía por Moisés, aunque Moisés fue utilizado, ¿verdad? Y aunque Abraham fue utilizado, y Elías y todos ellos. Pero queda claro en el monte de la transfiguración que aparece Elías y aparece Moisés para hablar, ¿verdad? Y se levanta entonces Pedro queriéndole hacer una casita a cada uno de ellos. Entonces se abren los cielos y el Eterno grita y dice: este es mi hijo amado, a él escuchen y a él oigan, porque él es superior a Moisés y él es superior a Elías. Fuerte, poderoso. Amén. El Mesías rescató. El Mesías compró a precio de sangre el gobierno de las naciones. Israel, las naciones le pertenecen por precio de sangre con su propia vida. Y no por el rito o sacrificio de la ley, sino por la sangre. Aleluya. Salmos capítulo 2, verso 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Poderoso. Me gusta ese lenguaje de guerra. Ustedes saben que a mí la guerra me para el pelo. Se me pone la piel Simpson. Sí, porque el reino, la guerra desde el reino, claro, me fascina, es poderosa, ¿no? Pero esta terminología me gusta. De nuevo, Salmos 2, 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Sus gobiernos serán desmenuzados, porque sus gobiernos son falsos, sus gobiernos son débiles, tienen apariencia de, ¿verdad?, apariencia de hierro, ¿verdad? Pero son barro, son débiles y son ilegales por causa de sus errores y pecados. Entonces delante de mí y delante de la justicia divina no podrán estar de pie, porque son barro, y el destino del barro, cuando no se une a la cruz y cuando no se une al reino, es ser desmenuzado y desbaratado. Aleluya. Fuerte, para que sepa. Amén.
Está llegando el Mesías. Está naciendo el hijo varón que usa vara de hierro. De nuevo, está llegando el Mesías en su retorno, ¿verdad? Pero está naciendo el hijo varón que usa vara de hierro a través de su colectivo, a través de su cuerpo. Aleluya. Nosotros somos esa vara de hierro, anunciando el evangelio del reino, el evangelio del poder, el evangelio de autoridad, la vara que desmenuza, la vara que destruye, la vara que somete. Aleluya. Fuerte. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz. Está llegando el nacimiento del hijo varón. Celebramos porque la mujer está con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está con dolores de parto, aleluya. Estamos con dolores de parto por el deseo de ver al deseado de las naciones, por ver la manifestación, por ver la gloria, la furia impetuosa del Dios verdadero, desmenuzando la mentira, aleluya. Fuerte. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para su Dios y para su trono. La vara de hierro desmenuzará a la vasija de barro en sus estructuras y sistemas desde la raíz. De nuevo, la vara de hierro destruirá, desmenuzará a la vasija de barro en sus estructuras y sistemas desde la raíz. La vara de hierro es el espíritu de su boca, a través de su cuerpo, a través de sus iguales, a través de sus hermanos, de sus hijos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero es con el espíritu de su boca que él matará al inicuo. El inicuo será destruido a través del espíritu de su boca. Y el espíritu de su boca es su iglesia. Nosotros somos la boca de Dios sobre la tierra. Nosotros somos la boca de Cristo sobre la tierra. Cuando empecemos a anunciar su mensaje, su poder, su autoridad y su vida, ese es el espíritu que matará al inicuo. Aleluya. Poderoso. Fuerte. Fuerte. Jeremías. De nuevo. El Eterno siempre ha querido que seamos su boca. El Eterno desea que seamos su boca. El Eterno grita. El Señor dice, quiero usar su boca. Quiero que ustedes sean mi boca. Quiero gritar por ustedes. Qué honor, qué placer que el Eterno grite por nosotros. Por eso cuando viene la tempestad, viene la prueba, viene la lucha, es importante gritar con la boca, ¿verdad? Y hacer que el grito de Cristo se mueva a través de nosotros. Es importante ser la boca de Dios, ser ¿verdad? Poseídos por ese grito glorioso, ser poseídos por ese grito de eternidad para desbaratar la vasija de barro, para desbaratar los pies de hierro, porque estos miserables tienen pie de hierro y tienen pie de barro, pero hay una piedra que los va a desmenuzar y es el reino. Aleluya. Amén. Jeremías 15, 19, a ver, me ayudan, 15, 19 creo. Por tanto, así dijo el Eterno: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Cuando hablamos de sacar lo vil de la boca, cuando hablamos de sacar lo vil de la boca, no estamos hablando de las malas expresiones, de hijo de pe, de hijo de pa, de hijo de pi, de hijo de pu y yo no sé qué. No estamos hablando de eso, son groserías, ¿verdad? Y ustedes saben que la grosería la podemos redimir con estudio, con educación. Pero el hablar religiosidad, el hablar torcido, el hablar apostasía, el hablar mentira, ese es el problema y eso es lo vil, eso es lo sucio, eso es lo inmundo. El hablar lenguaje mezclado, el hablar, ¿verdad? Mensaje mezclado, el hablar Babilonia, el hablar doctrina religiosa, eso es lo vil, eso es lo, ¿verdad? Pues, porque una persona grosera la podemos estudiar para educarla y ya redimimos y acabó el problema. Pero una persona torcida desde la mente, torcida desde el espíritu, torcida desde su nacimiento, es muy duro. La vara de hierro es la única que destruirá al inicuo. Y este inicuo es el padre de la mentira, quiero que lo sepa.
Este anticristo es el padre de la mentira, el padre de la apostasía, el padre de religión y engaño universal, el padre de humanismo. Mientras religión está esperando un anticristo, mientras religión está esperando un falso profeta, mientras religión está esperando un montón de bobadas y mentiras del sistema, no se han dado cuenta que ellos mismos están funcionando como inicuo, ellos mismos están funcionando como falso profeta, ellos mismos están funcionando como el inicuo que trae mentira, porque han rechazado la verdad, han rechazado el reino por tomar la mentira. Fuerte. Fuerte, 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 fuerte. La vara de hierro es la única que destruirá al inicuo, al dragón y a todos sus tipos, figuras y prototipos. Fuerte. Tremendo. La vara de hierro es el espíritu de su mensaje. La vara de hierro es el espíritu del reino, es el espíritu de Cristo, el espíritu de su palabra, su reino a través de su cuerpo, a través de su colectivo. Somos el colectivo del hijo varón para el golpe de la vara de hierro. De nuevo, somos el colectivo del hijo varón para el golpe de la vara de hierro. Somos el equipo que golpea, somos la boca de Dios, somos la justicia de Dios, somos el poder de Dios sobre la tierra. La vara de hierro desmenuzando la mentira, la vara de hierro desmenuzando la tiniebla. La vara de hierro es el espíritu de su mensaje. De nuevo, es el espíritu de su palabra, es su reino, a través de su cuerpo, a través de su colectivo. Somos el colectivo del hijo varón para el golpe de la vara de hierro. El Eterno le aconseja a Israel y a las naciones que oigan al Hijo. El Eterno les aconseja y le dice, oigan al Hijo, porque su vara desmenuza vasijas de barro. Fuerte. Todo reino, todo gobierno, toda ideología, todo pensamiento, toda doctrina y toda tradición que no se alinea a la verdad del reino en el Mesías es vasija de barro y será quebrado y desmenuzado por la vara de hierro. Salmos capítulo 2, verso 10 al 12. Salmos capítulo 2, verso 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, mira cómo el Eterno los aconseja y les dice, señores, les voy a aconsejar. Si ustedes quieren que llevemos la fiesta en paz, y si ustedes quieren proteger su vida, y si ustedes quieren estar tranquilitos, les voy a aconsejar algo. Mira lo que les dice, Salmos 2, 10 al 12. Tremendo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, ¿verdad? Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pórtense bien con el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Mi Rey que he puesto sobre Sión. Aleluya, poderoso, fuerte, santo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Está llegando la piedra, ¿verdad?, que rompe los pies de barro. ¡Santo! ¡Aleluya! Está llegando la piedra que rompe. Está llegando la piedra que rompe. Está llegando la piedra que rompe los pies de barro. La vara de hierro que desmenuza vasijas de barro. Y esta es solo a través del mensaje del reino, anunciado y gritado por la boca de Dios en la tierra. Que somos por su cuerpo, por su iglesia, obviamente, ¿verdad? Tenemos que gritar el reino. Cuando nosotros hablamos el reino, desmenuzamos todo trono de las tinieblas, desmenuzamos la mentira, desmenuzamos la maldad. Aleluya. Daniel capítulo 2, verso 34. Daniel 2:34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, ¿verdad? E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó, porque esta bestia, ¿verdad?, este principado, este espíritu de apostasía, este espíritu religioso, este espíritu inicuo, tiene pies de hierro, pero tiene pies de barro. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Fuerte.
La mezcla de este inicuo es fuerte por el hierro, pero frágil por el barro. Es legal en conocimiento, pero ilegal en justicia. O sea que es legal en conocimiento, por eso tiene un pie de hierro. Pero es barro, wow. Pero es ilegal en justicia, por eso tiene un pie de barro. Tiene un pie de barro. Y tener un pie de barro es vergüenza. Tener un pie de barro es iniquidad. Tener un pie de barro es debilidad. Tener un pie de barro es pecado, es injusticia. Entonces cuando el reino de Dios viene como piedra y como vara de hierro, todo lo que es de barro es desmenuzado. Aleluya. Fuerte. La mezcla de este inicuo es fuerte por el hierro, pero frágil por el barro. Es legal en conocimiento, pero es ilegal en justicia. Conocen historia, ¿verdad? Dominan y gobiernan. Son el anticristo, el dragón, el inicuo, la serpiente, el diablo, el príncipe del mundo. Son religión y humanismo. Su forma es de hierro, pero su fondo de barro. De nuevo, su forma es de hierro, pero su fondo de barro. No soportarán la vara de hierro. El espíritu de su boca los desmenuzará. Aleluya. Hay una diferencia grande entre nosotros, que también somos barro. Y somos barro porque tenemos pecado. Y somos barro porque tenemos debilidad. Y somos barro porque venimos del error. Y somos barro porque venimos, ¿verdad?, de lo débil, de lo frágil, de lo duro. Pero lo importante es que cuando llegamos a la cruz, ahí nos quebramos. Y nos quebramos en su mano. Y Él nos hace una vasija nueva. Aleluya. Somos hechos vasija nueva. Pero este inicuo será quebrado con la vara de su poder. Será quebrado con la piedra del reino. Y lo tumbará. Aleluya. Fuerte. Aleluya. Fuerte. Poderoso. Solo la cruz. Vamos Iberoamérica. Vamos Latinoamérica. Vamos iglesia. Solo la cruz nos quiebra. De nuevo, solo la cruz nos quiebra, porque todos somos vasijas de barro. Por el pecado, por la iniquidad. Pero la cruz, desde el evento de Jesucristo, nos vivifica, nos restaura, nos cura, nos perdona y nos hace de nuevo. ¡Wow! ¡Poderoso! Jeremías capítulo 18, verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando venimos delante de Él y reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra iniquidad, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra herida, reconocemos nuestro dolor, nos convertimos en la vasija de barro que se quiebra a sus pies. Y cuando esa vasija se quiebra a sus pies, automáticamente Él recoge los pedazos y la hace una vasija de nuevo, una vasija nueva, una vasija bendita. Pero esto no va a pasar con el sistema, no va a pasar con el inicuo. Porque será herido por la piedra y será herido por la vara de hierro. Aleluya. Santo. Todo Israel y las naciones tienen que venir a la cruz para hacer vasijas nuevas. Y lo repito de nuevo. Todo Israel y las naciones tienen que venir a la cruz para hacer vasijas nuevas. O serán desmenuzadas como vasija de barro por el golpe de la vara de hierro, por el golpe de la piedra que está llegando, que no es cortada con mano de hombre. El espíritu que ataca y atacó y atacará es el mismo de siempre. ¿Cuál es este espíritu? Lo hizo en la primera venida o en la primera manifestación física del Mesías. Lo hizo desde el génesis de la generación y seguirá hasta el retorno físico del Mesías. Continuará atacando, es el mismo. Es el padre de la mentira y su ataque es con la seducción de su voz, de sus ideas, de sus estrategias, de sus historias, de sus armas masivas de engaño y mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces significa que la mayor guerra no es una guerra de un anticristo, ¿verdad? Un hombre. No es una guerra de un dragón, ¿verdad? Un dragoncito chino.
sino que es una guerra de una matriz llamada Babilonia, llamada ramera, llamada religión, de la mano con humanismo para hacer la guerra y atacar al Mesías y atacar a su mensaje y atacar su reino. Entonces el anticristo que estamos esperando no es como nos han pintado. El anticristo que estamos esperando es el padre de la mentira, es la mentira gobernando. Entonces no hay que esperarlo tanto, porque ya está entre nosotros y gobierna y ha gobernado por mucho tiempo. Fuerte. Fuerte. De nuevo, humanismo. Humanismo es política, es ideologías. Vamos a definir un poquito humanismo para que entendamos. Humanismo es política. Humanismo es ideologías. Humanismo es religión. Humanismo es fútbol, etcétera, ¿no? Y este inicuo engañó a Adán, y desde Adán a todos los hombres, ¿verdad? Desde Adán engañó, y desde Adán a todos los hombres, pero no engañó a Cristo. No pudo engañar a Cristo, ¿verdad? El único hombre que él no pudo engañar ni controlar es a Jesucristo, y con él a sus hermanos, a sus iguales. Aleluya. El único que no se doblegó ante el inicuo, el único que no le sirvió a la mentira, que no le sirvió, ¿verdad?, a la iniquidad, que no le sirvió al pecado, es Jesucristo. Bendito su nombre. Fuerte. Engañó a Israel y a las naciones. Lo intentó con Cristo y no pudo. El contacto del inicuo para engañar fue Adán y lo engañó. El contacto del Padre para romper la mentira del inicuo en el hombre fue Cristo y lo logró. Porque Cristo no pecó. Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces el Mesías le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Tú negociaste con Adán, pero conmigo no hay negocio. Bendito el que vive. Fuerte. El inicuo se alimenta de la brosa, del sucio y del pantano del barro. Para nosotros es una honra ser de barro y no de oro. Es una honra ser de barro y no de oro, aunque el oro es un material noble. Pero el barro significa que vino alguien a sacarnos del pantano, a sacarnos del dolor, de lo sucio, de lo feo, ¿verdad?, de lo pútrido. Y eso nos hace amarlo más, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso es que todos los que reconocemos nuestra bajeza, nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestro dolor, nuestra llaga, nuestras materias pútrida y maloliente, entonces alcanzamos misericordia, porque es ahí cuando sentimos que necesitamos un Salvador, y ahí aparece el camino, y ahí aparece la verdad, y ahí aparece la vida. Aleluya. Tremendo, poderoso. Wow. El inicuo se alimenta de la brosa. El inicuo se alimenta del sucio y del pantano del barro. Y aunque el Mesías por su naturaleza humana era barro, ¿qué les parece que el Mesías? Aleluya. ¿Qué les parece que el Mesías, en tanto que naturaleza humana, se convirtió en barro? Solo que fue un barro que no pecó, un barro que no olía a pantano, un barro que no olía a brosa, un barro que no se contaminó, y esa fue su arma. Fuerte. De nuevo, y aunque el Mesías por su naturaleza humana era barro, él era barro sin pecado. Fuerte. Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él no tiene nada en mí porque su brosa no me tocó, porque su pantano no me tocó, porque su olor a barro podrido no me tocó. Él no tiene nada conmigo. Aleluya. Este inicuo, hombre fuerte,
padre de mentira, dragón, falso profeta, anticristo, serpiente y todos sus tipos y prototipos, figuras y modelos, opera con apostasía. ¿Con qué opera? Con apostasía, torcer la verdad, torcer la palabra, torcer las escrituras, torcer, ¿verdad?, las cosas y desviarnos del mensaje que el Mesías nos trajo. ¿Por qué nos tenemos que desviar del mensaje que el Mesías nos trajo? Si el mensaje que el Mesías nos trajo fue su reino, ¿por qué nos desviamos? ¿Por qué nos vamos por la tangente? ¿Por qué nos metemos por los esconderijos y por los allá, por los, ¿verdad? Por los, ¿cómo se llamará eso, Dios mío? Por las cositas. ¡Wow! ¡Wow! Es tremendo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Poderoso. Este inicuo, este hombre fuerte, este padre de mentira, este dragón, este falso profeta, este anticristo, esta serpiente y todos sus tipos y prototipos, figuras, ¿verdad?, y modelos, opera con apostasía, que es todo lo torcido, en forma y en fondo, en sistemas, humanismo, religión y sus iguales. Porque la matriz es religión. Lo voy a repetir, y sus marionetas la política, y sus marionetas la filosofía, y sus marionetas las ideologías, y sus marionetas la arqueología, y sus marionetas la antropología, y sus marionetas el fútbol, y sus marionetas todo lo demás. Pero quien manda y comanda se llama religión acompañada de humanismo. Entonces la matriz es religión y la ramera, ¿verdad? Y las demás son las rameritas. La política, la finanza, los deportes, la educación, las artes y todos los montes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fuerte. Es que él siempre trajo apostasía. Llegó a Adán y lo torció y le dijo: con que el Señor te ha dicho. No, el Señor te está mintiendo. Es que Dios no quiere que tú conozcas. Mira, va a pasar esto. Y lo torció. Entonces la apostasía apareció en los días de Adán, y la apostasía fue gobernando hasta los días de Cristo, y Cristo venció la apostasía con la muerte y la resurrección, y nos levantó a nosotros en su misma dimensión para que continuemos su obra sobre la tierra y no nos liguemos con la apostasía y no nos liguemos con religiosidad. Fuerte, muy fuerte. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que está pasando. Estamos escuchando mensajes que no son de Dios, estamos escuchando palabras que no son de Dios. Entonces este inicuo está gobernando a través del liderazgo, está gobernando a través de religión, está gobernando a través de humanismo, está gobernando a través de filosofía, a través de política, a través de ideología, a través de mentira. Fuerte. La iniquidad es por, ¿verdad?, es por apartarse de la verdad. La iniquidad, solamente entramos en iniquidad cuando nos apartamos de la verdad. La iniquidad es por apartarse de la verdad. El inicuo es el padre de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, pero será destruido con el espíritu de su boca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Acuérdese que el espíritu de su boca es su reino a través de su iglesia, a través de su colectivo, a través de su cuerpo. Es a través de usted y es a través de mí que el inicuo será destruido. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca es su mensaje, su reino, su justicia, su gloria, ¿verdad? Y destruirá con el resplandor de su venida. En el retorno, ¿verdad? Lo va a destruir completamente. Entonces, es fuerte todo esto, porque ya está en acción. Y es tremendo que usted entienda esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad?
ya está. Su arma es la apostasía, su arma es la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 10. 2, 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Significa que tenemos que ser salvos por la verdad. ¿Entendió lo que le digo? Si la verdad no nos hace salvos, somos hijos del inicuo. Si nosotros estamos en mentira, en doctrinas erradas, ¿verdad? En mentira, nosotros somos hijos del inicuo, y entonces la verdad no nos puede entrar. Jamás el Mesías será el camino, jamás el Mesías será la verdad, jamás el Mesías será la vida. Entonces formaremos parte del equipo del inicuo, y entonces, ¿verdad? Nos distorsionamos de la verdad, nos perdemos de la verdad, y entonces terminamos ¿dónde? Esto está fuerte. Perfecto, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y quién es el amor de la verdad? Cristo, su mensaje. Perfecto. Todo lo que no acepta su mensaje, todo lo que no acepta su doctrina, su reino, su gobierno, será lleno, ¿verdad?, de un poder engañoso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 al 12. ¿Qué dice? Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es que todo aquello que se cierra al evangelio del reino, todo aquello que se cierra a la verdad del reino, entonces el Eterno le manda un espíritu de error, le manda un espíritu de confusión, ¿verdad? Pero llegó la hora del reino. Por eso yo les decía a ustedes, vamos a ver, yo les decía a ustedes que es importante que vengamos a la escuela, que es importante que nos entrenemos con el evangelio del reino. Hemos estudiado filosofía, hemos estudiado teología, hemos estudiado raíces hebreas, hemos estudiado, ¿verdad?, cuánta antropología, arqueología, hemos estudiado muchas cosas, pero no hemos estudiado el evangelio del reino. Por eso necesitamos estudiar el evangelio del reino, y necesitamos que el reino sea entonces el mensaje, ¿verdad?, la punta de lanza, el mensaje que domina, el mensaje que, ¿verdad?, que gobierna, el mensaje que se levanta con autoridad. Necesitamos ser esa generación de gloria, esa generación de justicia, ¿verdad?, que viene a romper el poder de la serpiente. Y nosotros estamos preparados. Estamos preparados para avanzar. Estamos preparados para ver la gloria del Señor, y estamos preparados para ser felices, y estamos preparados para gobernar la tierra, y estamos preparados para el retorno del Mesías, y estamos preparados, ¿verdad?, para gobernar con vara de hierro, y estamos preparados, ¿verdad?, para ser sus hijos. Es por eso que el reino, yo se los decía a ustedes, el reino es fuerte, pero es maravilloso. El reino es un látigo para el sistema, pero es un pétalo para los hijos. El reino, ¿verdad?, es vara de hierro que destruye para los enemigos del mismo. Pero el reino es una promoción, es una activación, es una gracia, es un regalo y es un tesoro para los hijos. Cuando los hijos lo reciben, se ponen felices. Cuando los hijos lo reciben, están alegres y contentos. Por eso es que no vamos a parar. Esta fue la escuela número 48, y yo espero que todos, ¿verdad?, estemos alegres, estemos contentos. Es bueno todo este tiempo para nosotros. Es bueno lo que estamos pasando, es bueno lo que estamos viviendo. Es una bendición del Eterno, ¿verdad? Es rico lo que estamos viviendo. Yo estoy apasionado por este tiempo, yo estoy alegre, alegre por este tiempo, y sé que vienen cosas mejores, vienen maravillas del Eterno, vienen bendiciones grandes del Eterno, ¿verdad? Yo estoy feliz, ¿verdad?, por este tiempo lindo. Gracias por participar, gracias por estar aquí. Espero que cada escuela sea un instrumento de bendición. Espero que cada escuela le pueda ayudar, ¿verdad?, a ir abriendo los ojos. Y cada vez más sus ojos van a ser abiertos. Cada escuela es como un rompecabezas, un dominó. Por eso no me juzgue en la primera, ¿verdad? Si usted me juzga en la entrada, usted perdió legalidad, ¿verdad?, para condenarme en la salida. Usted perdió legalidad. Si usted quiere condenarme en la salida, entonces ¿sabe qué tiene que hacer? Escucharme la entrada y seguirme hasta la salida. Ahí cuando ya en la salida, ahí sí ya dé el dictamen y diga, este viejo es así, 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 así. Pero en la salida, no me ataque en la entrada, porque si usted me ataca en la entrada, usted perdió. Mejor usted atáqueme a la salida, ¿verdad?
siga todas mis escuelas y a la salida me ataca. Y si me mete un balazo, me agarra del pelo, ya no sé qué va a hacer conmigo. Tengo bastante pelo para que se dé gusto. Entonces, pero es importante que tengamos un espíritu enseñable, un espíritu humilde, un espíritu de amor, que nos compremos un bolígrafo, un cuaderno, nos sentamos, anotamos, rayamos, copiamos, ¿verdad? Que esto va a ser poderoso y hermoso, va a ser lindo. Por eso les decía que el reino desbarata mucha cosa, el reino desbarata mucha mentira, el reino desbarata mucha astucia. Por eso es que estamos bien. Bueno, oramos por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oramos por los recursos en las casas, oramos por las ideas de negocios, oramos por la bendición, por la salud, rompemos el espíritu de muerte que opera en el continente, en todo el planeta, rompemos el racismo, el espíritu de racismo, de odio, el espíritu de muerte, el espíritu de asesinato, de revancha es quebrado en el nombre de Jesucristo. Y nosotros desatamos el amor de Dios, desatamos la justicia del Señor en nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga a todos, que tengan una noche maravillosa. Y que la gloria del Señor esté con ustedes. Gracias por este tiempo lindo. Besitos a todos y Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica y bendiciones. Gracias.